Buenas tardes, hermanos y hermanas. Feliz sábado. Es viernes por la noche y debo admitir que no es fácil para ninguno de ustedes ver un mensaje por internet tras un largo día de trabajo. Sé por experiencia propia que viernes es el día más largo, el más duro y en el que pueden suceder la mayor parte de acontecimientos en la vida de un guardador del sábado. Hoy, por la gracia de Dios, quisiera presentarles un tema que lleva por título Cristo, nuestra única esperanza. Vivimos en un mundo que se está desbordando. Como cristianos nos enfrentamos a una guerra total que procede del enemigo de nuestras almas. Pero hay una esperanza para aquellos que de verdad aman a Jesucristo. Quisiera presentarles uno de los textos más extraordinarios y solemnes de las Escrituras, que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11. Leamos. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Estas son las palabras que de nuestro Señor Jesucristo, y que muy pronto pronunciará. No sabemos cuándo pronunciará estas palabras, pero hay un momento en el que el juicio investigador terminará. Hay un momento en el que la misericordia también terminará. Hay un momento en el que la gracia de Dios también acabará. Hay un tiempo en el que la formación del carácter se detendrá para siempre. Hay un momento muy interesante en la historia de la humanidad en el que el tiempo y la obra de salvación y redención de la humanidad cesarán en el santuario. 1 de cada 3 dice tener hambre, 2 de cada 3 dice tener sed y 3 de cada 3 dice tener miedo. Amados hermanos y hermanas, este es el mundo en que vivimos hoy. Hace poco me encontré con una publicación en las redes sociales de un profesor ayudante de la Universidad de California en Santa Bárbara, diciendo que si tuviera una máquina del tiempo y pudiera viajar al pasado, mataría a Jesucristo y que también se plantearía matar a Cristo antes de su bautismo. Viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Hemos llegado al momento en el que se están quemando Biblias en las calles de Estados Unidos. El mundo moderno se ha apartado de Dios, Jesucristo y de su palabra. Y repetimos la historia del pueblo de Israel. Cuando Dios dice, si no te gusta mi gobierno, si no te gusta la palabra de Dios, si no te gusta la verdad, si no te gusta ser un súbdito de mi Hijo Jesucristo, entonces te doy permiso para que tengas el gusto de comparar qué significa para el mundo vivir bajo el gobierno de la serpiente antigua. Y he aquí, hermanos y hermanas, un mundo de más de 7.000 millones de personas viviendo bajo el gobierno de la serpiente, viviendo bajo el gobierno del enemigo, pues rechazamos la palabra de Dios, rechazamos la Escritura y hoy el mundo necesita un tiempo para meditar, para reflexionar si es mejor estar bajo el gobierno de Dios o bajo el gobierno de la serpiente. Y ya veo un avivamiento real por parte del mundo en el que muchas personas están interesadas y tienen hambre de estudiar la palabra de Dios. Vivimos en un mundo en el que tener una Biblia en el hogar puede constituir un delito de odio. ¿Por qué? Por fomentar el odio, instigar el odio contra las personas y poseer material ofensivo. Esto es lo que están preparando en Escocia y en todo el mundo. Hermanos y hermanas, estamos llegando al tiempo de la Edad Oscura y el ateísmo en Francia, quemando las Escrituras en las calles y en las ciudades. Quisiera leer una declaración pronunciada por el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, frente a las Naciones Unidas.
El futuro no le pertenece a los globalistas, el futuro pertenece a los patriotas. Hermanos y hermanas, esta noche quiero decirles que el futuro pertenece a aquellos que tienen la paciencia de los santos en esta crisis, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Señor Jesucristo. En el libro de Hebreos encontramos varias declaraciones que muestran que el pueblo de Dios no hace del planeta Tierra su hogar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El futuro pertenece al pueblo de Dios, que ha sido martirizado, perseguido, torturado por siglos. Y ahora esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual será el suceso más extraordinario que podamos presenciar. Pero antes de ver el rostro del Señor, antes de abrazarnos a sus santos pies, nuestras almas deberán dividirse en dos, pues el mundo se está dividiendo entre mayoría y minoría. Y adivinen que, tristemente, el pueblo de Dios se dividirá entre traidores y traicionados. Los traidores terminarán por ser mayoría y los traicionados serán aquellos que permanecerán fieles al Señor Jesucristo. El pecado jamás regresará al cielo. De hecho, una de las declaraciones más hermosas se encuentra en Fe y Obras, escrita por Ellen G. White, que dice: nadie que haya recibido la luz de la verdad y quebrante los mandamientos entrará en la ciudad de Dios. Su ley constituye el fundamento de su gobierno en la tierra y en el cielo. Lo que conscientemente hayan pisoteado y despreciado su ley en la tierra no serán llevados al cielo para que allí hagan la misma obra. No se producirá un cambio de carácter cuando Cristo venga. Ante esa solemne declaración, yo clamo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos y hermanas, estoy seguro que a usted, que a todos nosotros, esta declaración verdaderamente nos inquieta. Miserable de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Mucho antes del apóstol Pablo, David expresó la misma inquietud en Salmo 61. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. David tiene la misma inquietud, así como el apóstol Pablo es la misma inquietud que tenemos usted y yo.
Hermanos y hermanas, cuando corremos usamos las piernas, cuando vamos al mar usamos las manos. David nada en preocupaciones e inquietudes de este mundo, nada en problemas que le rodean, y el agua le llega al cuello y sigue nadando. Y en medio del océano divisa una roca y contempla la roca y ve que la roca es más alta que él. Tiene contadas posibilidades para escalar la roca en medio del océano, pero entonces se da cuenta de que escalar la roca en medio del océano es imposible. Y entonces dirige su mirada al Padre Celestial y clama de todo corazón diciendo: llévame a la roca que es más grande que yo. Llévame a la norma del carácter de Cristo, porque es más de lo que yo puedo ofrecer como ser humano, en mi naturaleza humana, en mi naturaleza pecaminosa. David ruega al Padre Celestial que le tome sobre sus hombros y le saque del océano de preocupaciones y le lleve a la cúspide de la poderosa roca, la roca eterna, que es la roca eterna para nosotros. Intento pensar, intento ver el futuro del pueblo de Dios. ¿Y qué pasa ahora? ¿El tiempo de angustia? ¿Una crisis mayor de la que hemos vivido este verano? Personalmente, así lo creo yo. Creo que nos enfrentamos a una crisis la cual ningún ser humano ha vivido jamás en la Tierra. De hecho, el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos recalca nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes. ¿Tenemos miedo de morir? ¿Es esto lo que más nos inquieta? ¿Es esto nuestro pensamiento principal? ¿Nos preocupa que a lo mejor muramos o no? Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Entonces, hermanos y hermanas, esto es lo que nos da miedo en la noche de la angustia de Jacob. No nos preocupará si moriremos o no. Lo que nos preocupará es si hay un solo pecado inconfeso y del que no nos hayamos arrepentido. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que, debido a alguna falta por ellos cometida, no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. El pueblo de Dios no tiene miedo de morir. Hermanos y hermanas, si estamos escondidos en Cristo, si el Señor Jesucristo es nuestra promesa y confianza en tiempos de crisis, la única esperanza es Jesucristo. No tenemos razón de temer a la muerte. La única razón por la que tememos es el pecado inconfeso y sin habernos arrepentido. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando la tormenta en el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Así pues, hermanos y hermanas, una vez más, el pecado es nuestro gran enemigo. Y como el apóstol Pablo, podemos clamar a gran voz: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O como David, en el Salmo 61, podemos expresarlo de la misma manera, con la misma pasión, con la misma intensidad emocional: Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Y estoy convencido de que juntos esta noche podemos pronunciar la misma oración que la de David.
Podemos pronunciar la misma oración que el apóstol Pablo: sálvanos de nosotros mismos, sálvanos del pecado. Hermanos y hermanas, si existe un enemigo que puede destruirnos, es el yo. Mi mayor enemigo desde siempre es Liviu Tudoroiu. Temo que en mis fuerzas no puedo derrotar a esta bestia. Pero por eso oramos juntos, por eso oro al Señor Jesús: Señor, sálvame. A pesar de mis maldades, a pesar de mis enfermedades, sálvame de mí mismo. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, el Señor Jesucristo dice: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Hermanos y hermanas, este es un anuncio aterrador, que el Señor Jesucristo recompensará a cada uno según sea su obra. Sorprendentemente, no dice según su fe. La fe básicamente es la profesión de lo que creemos. La fe es una declaración que hacemos, pero a menos de que esta fe no esté sustanciada en los frutos que produce el Espíritu Santo en nosotros, esa fe queda en una declaración vacía para con nuestra apropiación de la gracia de Dios. En Lucas capítulo 18, versículo 8, encontramos la siguiente declaración: Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sorprendentemente, Lucas subraya el mismo acontecimiento. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El mismo Jesús que aparece en Apocalipsis formula la misma declaración con una frase diferente: vendré y llevaré conmigo el galardón para ofrecérselo a las personas según sus obras. Hay un poco de confusión en el mundo cristiano, y en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38, tenemos la siguiente declaración que dice: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Qué hermosa promesa inspiró el Señor Jesús al apóstol Pablo para pronunciar esta declaración, recuperada de la declaración de Habacuc: mas el justo por su fe vivirá. Mi pregunta para ustedes, hermanos y hermanas, es: ¿por qué no dice el Señor: el injusto vivirá por la fe? La Biblia es muy clara que el justo vivirá por la fe. Cuando nuestro Padre Celestial te mira, no te ve a ti, ve a su Hijo Jesucristo, y la justicia y la honestidad, la perfección, la justicia de nuestro Señor Jesucristo te es dada físicamente en virtud de una firma, de un contrato que Dios firmó con el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesús decidió venir a morir por la humanidad. El justo vivirá por la fe. ¿Quién es el justo? El único justo que recuerdo en la Biblia es el Señor Jesucristo. Y Él es justicia, es justificación. Su justicia te es dada, no con el fin de pecar, sino para caminar en fe, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En la Iglesia de Dios tuvimos una guerra teológica, pero creo que era innecesaria. En el espíritu de profecía en fe y obras dice: mientras una clase pervierte la doctrina de la justificación por la fe y deja de cumplir con las condiciones, los otros cavilan sobre trivialidades y descuidan cuestiones de más peso: la misericordia y el amor de Dios. Creo que es hora de que los liberales y los legalistas en nuestra Iglesia se reconcilien y la guerra termine
a los pies de la cruz y entrar en el santuario para mirar al Señor Jesús a los ojos, golpearse el pecho y clamar en alta voz, así como el publicano en el templo: ten piedad de mí, ten piedad de mí, amado Señor. En los pies de la cruz es donde realmente comprenderá el significado de la vida, una vida en Jesucristo, una vida de oración y súplica, en comunión total y absoluta con nuestro Padre Celestial, mediante la intercesión del Espíritu Santo y del Señor Jesucristo en el santuario. Me viene a la memoria Martín Lutero, una de las mentes más brillantes de la Edad Oscura, un hombre a quien el Señor Jesucristo le reveló el hermoso mensaje de la justificación por la fe. Aún así, debido a las imperfecciones de carácter, no entendió toda la importancia de este mensaje, ni alguno de los elementos que son profundamente importantes en el mensaje de Cristo, justicia nuestra. Prefacio del Antiguo Testamento de Martín Lutero, 1922, página 3 y 4. La epístola de Santiago, comparado con estas, es una verdadera epístola de paja, pues no posee ningún carácter evangélico. No la considero un escrito de un apóstol y expongo mis razones. En primer lugar, en diametral oposición a San Pablo y al resto de las Escrituras, atribuye la justificación por las obras. Si Lutero, el gran reformador, no comprendió del todo la obra de justificación y santificación, ¿cómo íbamos nosotros, hombres pobres y miserables como tú y como yo, a comprender y captar la reconciliación de este hermoso concepto? En este último tiempo, el mundo evangélico de los Estados Unidos se ha enfrentado a una crisis. Hubo un pastor que hizo una declaración pertinente en público y o bien le obligaron a renunciar o fue depuesto ahora mismo, no me acuerdo exactamente, pero por supuesto algunos de los seguidores estaban dispuestos a defenderles mientras que otros a acusarle. Una de las profesoras, Kalen Swallow Prior, profesora de inglés que hace poco se fue de la Universidad Liberty, formuló la siguiente declaración: ponemos tanto énfasis en el relato de la redención que estamos demasiado dispuestos a excusar comportamientos pecaminosos y sin que la gente asuma responsabilidad. Y esto es exactamente lo que pasa en la iglesia, hermanos y hermanas. Jesús nos perdona, volvemos a pecar, somos llevados ante el juez para ser perdonados y somos perdonados. Se nos libera otra vez y se nos saca a las calles, cometemos el mismo pecado y somos como el péndulo, oscilamos de un lado a otro toda la vida. Hoy en Portland, Seattle, Chicago, la policía está arrestando al malhechor en las calles, ya sea porque se estuviera manifestando con violencia, porque estuviera prendiendo fuego a los edificios, que estuviera atacando a gente inocente que andaba pacíficamente por la calle o saqueando, robando en las tiendas. Y la policía lleva a estas personas ante el juez y el juez desestima sus casos. Les perdona, no les impone ninguna condena y sin un sentido de responsabilidad. Al día siguiente la policía vuelve a las calles y se enfrenta a los mismos, por lo que al siguiente día les llevan de nuevo ante el juez y tienen un círculo vicioso que demuestra cuán frívola, cuán paralizada está nuestra sociedad. Pero esto no es solo un asunto público, no es solo el mundo tan frívolo, tan injusto, tan confuso. Esto se debe a que nosotros, como cristianos, hemos perdido el poder del ejemplo. Esto se debe a que, como cristianos, hemos perdido el sabor de qué significa estar escondidos en Cristo. En la actualidad tenemos la misma confusión en la Iglesia entre la gracia y la ley, entre la justificación por la fe y la santificación por la fe, y esto puede verse y oírse en todo el mundo. Sin embargo, no deberíamos olvidar que pronto estaremos ante aquel que es el autor de la misericordia, asimismo de la justicia. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Acaso nos damos cuenta de lo que significa para nosotros, puñado de polvo, estar ante el infinito e increíble Dios, cara a cara? Job, uno de los hombres más extraordinarios que vivió sobre la tierra, el padre de paciencia, cuando vio a Jesús, su Creador, en el capítulo 42 se aborreció a sí mismo. Cuando Job oyó la voz del Señor, que hablaba desde el torbellino, exclamó: «Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Cuando Isaías vio la gloria de Dios y oyó clamar al querubín: «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos», y clamó: «¡Ay de mí, que soy muerto!». Cuando el mensajero celestial visitó a Daniel, éste dijo: «Mi fuerza se convirtió en desfallecimiento». Y el amado Juan, el que había descansado en el pecho de Jesús y contemplado su gloria, fue el que cayó como muerto a los pies del ángel. Ver al Señor Jesús viniendo en las nubes, cara a cara, para ti y para mí, para todos nosotros, o bien será el acontecimiento más resplandeciente, el acontecimiento más esperado en nuestros corazones y nuestras almas, o bien el encuentro más aborrecible con la divinidad, cara a cara, sin Jesús, sin tener su manto de justicia, sin tener el oro probado en fuego y sin tener el Santo Espíritu que ungió mis ojos para ver la realidad sobre mí, sobre la sociedad y la realidad acerca de este maravilloso Dios. De hecho, mis queridos amigos, la obra del pecador no es hacer paz con Dios, sino aceptar a Cristo como su paz y justicia. Así el hombre se convierte en uno con Cristo y con Dios. Así que nuestra obra no es hacer paz con Dios, esa la hizo Cristo, sino que nuestra obra es aceptar a Cristo como nuestra paz y justicia. Y al hacerlo, ¿saben qué ocurre? Así el hombre se convierte en uno con Cristo y con Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos convertirnos en uno con Cristo? ¿Cómo podemos convertirnos en uno con el Padre? Aceptando a Cristo, su paz y justicia. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, hay un momento delicado en la vida de Jesús, quien en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este es el modo en que podemos preservar nuestra relación con Jesús, el ser uno con Jesucristo, el ser uno con nuestro Padre Celestial. Nuestro deber no es hacer paz con Dios. Nosotros, pecadores, no podemos hacer paz con Dios. Pero conozco a un hombre, Jesucristo hombre, que hizo paz con nuestro Padre Celestial en nuestro nombre. Nuestro deber es hacer paz con Dios y aceptar a Cristo como su paz y justicia. Así pues, si el Señor Jesús ofrece ruegos a nuestro Padre Celestial y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, ¿cuánto más nosotros, como pecadores, pronunciaremos tales ruegos para preservar nuestra comunión con nuestro Padre Celestial a diario, constantemente? El Señor Jesucristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre Celestial, pues, hermanos y hermanas, Él no podía confiar en su naturaleza humana y suplicó a Dios, el Padre, para que fuera uno con Él. Cada milímetro de su cuerpo, cada célula de su sangre, en cada momento de su vida, Jesús quería estar totalmente unido con el Padre Celestial. Y este es el secreto por el que Jesús nos anima a seguir su ejemplo de salvación y a preservar la hermosura de esta relación. Si queremos estar allí, debemos estar aquí.
no con nuestras fuerzas, pobre, desdichado y miserable pueblo, sino por el poder de Cristo, expuestos a Cristo en oración. Cuanto más conversemos con el Señor Jesús, menos merecedores nos veremos a nosotros mismos. Cuanto más nos perdamos en el Señor Jesús, tanto más veremos su hermosura de carácter, tan sedientos de ser como Él en carácter. El espíritu de profecía nos tiene guardado un mensaje de ánimo para los tiempos de crisis. No necesitan estar pensando que llegará un momento especial cuando serán crucificados. El tiempo de serlo es justamente ahora. Cada día, cada hora, el yo ha de morir, ha de ser crucificado, y entonces, cuando llegue el momento y sobrevenga la prueba en serio, al pueblo de Dios, los brazos eternos los rodearán. Así pues, a través del espíritu de profecía, el Señor Jesucristo nos dice, no necesitan estar preocupados por si algún día les torturarán por Cristo. Ha de ser crucificado por Cristo cada día, justamente ahora, y dejen que Dios se encargue en ese momento. Dios buscará una oportunidad para mostrarte, para probarte que es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que te elevará sobre las olas de la victoria para siempre, jamás. Amén. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. ¿Saben, hermanos? De cara al final de mi tema, todavía quisiera decir algunas cosas. Si no se aprecia el amor de Dios, ni llega a ser un principio perdurable y ablande y subyugue el alma, estaremos completamente perdidos. El Señor no puede manifestar más amor que el que ha manifestado. Si el amor de Jesús no subyuga el corazón, no hay medios por los cuales podamos ser alcanzados. Si no somos provocados a cambiar en nuestra vida, cuando veamos al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, estaremos totalmente perdidos. Es cierto que debe haber arrepentimiento antes de que haya perdón, pero el pecador debe ir a Cristo antes de que pueda haber arrepentimiento, hermanos y hermanas. La virtud de Cristo es la que fortalece y da luz al alma, de modo que el arrepentimiento pueda ser pío y aceptable. El arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el perdón de los pecados. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Si te arrepientes, en realidad no eres tú, sino que te es entregado a consecuencia de Jesucristo. El Señor Jesucristo es quien produce el arrepentimiento. Él es el autor de tu arrepentimiento, de tu pesar, de tu remordimiento por el pecado que has cometido. El arrepentimiento es tan ciertamente un don de Jesucristo como lo es el perdón de los pecados. Y sigue diciendo, no se puede experimentar el arrepentimiento sin Cristo, pues el arrepentimiento del cual Él es el autor es la base sobre la cual podemos pedir nuestro perdón. Hermanos y hermanas, nuestra esperanza de conquistar el pecado es el Señor Jesucristo. Él produce el arrepentimiento, Él produce la conversión y produce el cambio en nuestra vida. Lo que tenemos que hacer es presentarnos ante su maravillosa presencia en oración. Mi pregunta para ti en esta noche es, ¿cuánto tiempo pasas conectado a Facebook? ¿Es al menos el mismo que pasas hincado de rodillas por las noches cuando no puedes dormir? ¿Es al menos el mismo tiempo que pasas viendo la televisión o pegado al teléfono hablando con alguien sobre otra persona? El pecado es nuestro mayor enemigo. Estamos en una guerra total contra el pecado y el pecado está en guerra total contra nosotros. El yo es el mayor enemigo contra el que debemos luchar. Pero, ¿cómo? Jesús, la única esperanza de nuestra salvación. Hace 35 años, cuando vine al Señor, tuve un sueño. Pareciera que fuera ayer y soñé que era el fin del mundo.
y todo el mundo era llevado a juicio. Allí había una mesa enorme que estaba cubierta con un manto blanco. Miles y miles de personas se dirigían a esa mesa con el cordero en sus brazos. No he visto tantos corderos ni tanta gente en toda mi vida. Y era el día del juicio. Y cada persona soltaba al cordero para que se fuera debajo de la mesa cubierta por un manto blanco, y debían hacerse a un lado, y mientras miraban a su cordero, la señal de su salvación era la siguiente: si el cordero salía de debajo de la mesa y saltaba encima para tomar un pedazo de pan de la Santa Cena, cada medio metro o metro y medio había un plato con pan de la Santa Cena. Y vi tantos corderos debajo de la mesa sin intentar tomar el pan. Muchas personas estaban tristes, unos lloraban, otros gritaban. Había corderos de distintos tamaños, algunos más grandes, otros más pequeños, y pronunciaban las solemnes palabras: estoy perdido, estoy perdido. Contemplaba esta escena y llegó mi momento. En mi sueño oí la voz de mi Padre Celestial: llegó tu hora. De repente, de la nada, recibí un pequeño corderito en mis brazos. Pero mi corderito era tan pequeño, tan diminuto, que oí la voz de Dios desde los cielos diciendo: liberad al cordero. En oración discutía con el Padre. En mi sueño le dije al Padre: pero Señor, es demasiado pequeño. Y el Padre dijo de nuevo: soltad al cordero. Y por tercera vez dije: pero Señor, mi cordero es demasiado pequeño y no podrá subirse a la mesa y perder la vida eterna. Y por tercera vez el Padre Celestial dijo: soltad al cordero, con una autoridad y con una fuerza en su voz que jamás olvidaré. Antes de soltar al cordero, le hablé al cordero, lo besaba, lo abrazaba, y a ese pequeño corderito le decía, sospechando que sería Jesús: tú eres mi única esperanza, solo tú puedes salvarme, porque yo no puedo hacerlo. Y lo abrazaba y lo amé tanto en mi corazón. Solté al cordero y di un paso atrás al lado de la mesa, y yo miraba. Solté al cordero y di un paso atrás al lado de la mesa, y yo miraba, y dio algunos pasos e intentó saltar sobre la mesa para tomar el pan de la Santa Cena. Pero era demasiado pequeño y estaba demasiado alto, así que se bajó de la mesa y entró debajo y continuó caminando. De nuevo, en su segundo intento, saltó un poco más alto que en el anterior. Cubrí mi rostro y dije: Señor, Señor, estoy perdido. Entonces salió una tercera vez, y hermanos y hermanas, en mi sueño, el corderito hizo un esfuerzo enorme en el aire para alcanzar la mesa y cayó sobre la mesa. Agarró el pedazo de pan y lo comió. Y en ese momento exclamé: seré salvo. Y entonces oí la voz del Padre que dijo: tú nunca serás rico. Dios sabía que las riquezas pueden destruir a alguien. Y yo soy de ese tipo de personas. Y el Señor me abate y me humilla en mi estatus social. Y alabo al Señor por ello. Hermanos y hermanas, la única esperanza es Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Cordero al que podemos abrazar, es el Cordero sobre el cual podemos depositar nuestras oraciones y toda la fe de que nos salvará. Yo creo que esta noche iremos a nuestra habitación y antes de ir a dormir nos arrodillaremos y conversaremos de corazón a corazón y de mente a mente con nuestro amado Salvador Jesús. Él es aquel que puede transformar nuestro carácter y, como dice el Espíritu de profecía, mediante la obra del Espíritu Santo, los hombres son inducidos al arrepentimiento. De Cristo proviene la gracia de la contrición, tanto como el don del perdón.
Y el arrepentimiento, así como el perdón de los pecados, se consiguen solo mediante la sangre expiatoria de Cristo. Aquellos a quienes Dios perdona, primero hace que se arrepientan. Es mi deseo y oración que esta noche nos aferremos a la esperanza por medio de Jesucristo. Él es el único Salvador, el único amigo que nos puede ayudar, capacitar, convencer a ganar la guerra contra el pecado. Hermanos y hermanas, este es mi deseo y oración. Que el Señor nos bendiga ricamente en este terrible tiempo de tribulación en que esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Doblemos las rodillas y nuestros corazones ante el Señor en oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te agradecemos por Jesucristo, tu Hijo. Te agradecemos por los medios mediante los cuales nos diste la salvación. Te damos las gracias, Padre Celestial, por entregar a tu único Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te agradecemos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, cambia y termina esta preciosa obra de transformación de nuestros caracteres. Tú eres el que pone en nosotros el querer y el hacer. En el nombre de Jesús. Amén.